3 y 5 minutos de la madrugada, 4,8 grados, creo que exactamente igual que el programa que hacíamos el viernes. Coincidencia, casualidad, quién sabe, pero empezamos la edición fiel de Milenio 3, la de la madrugada, la que se mantiene así desde los inicios del verano del 2002, y hoy con un programa que os aseguro va a merecer muchísimo la pena. Con esta música de nuestro compañero y amigo, la recopilación de Lightnet, la música de Milenio 3, abandonamos ya con larga cambiada el mundo de los toros y de nuestros compañeros y nos sumergimos en un universo lleno de matices, lleno de cosas por explorar. Algunas trágicas, como iban a aparecer aquí en este programa, otras positivas, ¿por qué no? Sobre todo vuestra participación. Y también tendremos muchas sorpresas. Va a ser una hora, de verdad, repleta de emociones. Iba a decir que estamos todos, pero no es cierto, porque aparte de Katia Rocha, Carlos Barroso, falta nuestra compañera fiel en estas madrugadas y en los viernes, por supuesto, Carmen Porter, a la que mandamos un fortísimo saludo, abrazo y beso a las tierras levantinas, porque está, bueno, pues en unos momentos en los que falta un familiar, y allí está, cumpliendo las importantes obligaciones, mientras nosotros nos quedamos aquí, haciendo posible esta hora de radio, de compañía, de misterio, de investigación. Y nos acompaña un amigo también de los más fieles, don Francisco Contreras. Buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas, Iker. Y siempre que viene Francisco ya sabéis que hay noticia de impacto. Eso es una especie de lógica, de coordenada, de ecuación del misterio. Francisco igual a noticia sobresaliente. Y bueno, quien es sobresaliente y bueno, matrícula de honor, como no, don Carlos Nicolás, en los firmes mandos de nuestra nave genuina e inimitable del misterio. Esto es Milenio 3, amigos, y hay un par de pelotazos que vamos a comentar ahora con documentos que ponen la carne de gallina, porque la madrugada siempre es el momento de la máxima actualidad, el momento en que echamos un ojo rápido a lo que está ocurriendo y también a lo que ocurrió y se saben nuevos datos. De verdad, oídos muy atentos esta noche, compañeros. Y con esta misma música quiero rápidamente, en un abanico muy sencillo, casi en resumen, comentar, bueno, el sentimiento que nos decía mucha gente, que nos transmitía a través del 7640. Ya lo sabéis, ya está abierto, 7640, palabra milenio. Por cierto, hoy hay dramatización, claro que sí. Y además de las que ponen los pelos de punta. Por si faltaba poco, el programa completito. Muy rápidamente para que veáis un poco los sentimientos, como decía, que surgieron del programa del viernes. Vampiros españoles. Cada mensaje, el 7640, palabra milenio, es un mundo que nos hace aprender. Fijaos, soy Marta de Barcelona. Mi tía, o la tía de mi madre, mejor dicho, tiene 85 años y conoció al forense que estuvo en el caso de Enriqueta Martí, la vampira. Aún se acordaba de lo horrible que vio, las cosas horribles que vio en aquella casa. Testigos directos o indirectos de historias que son ya muy lejanas e increíbles. Dice Milenio, aquí en Ontillent, a mi madre cuando era pequeña, un hombre con un saco la cogió por los pelos, la intentó secuestrar. Nos lo dice María en Ontillent. Otra compañera, o mejor dicho compañero, porque firma Luis, no me he dado cuenta, dice, en Las Urdes, zona mágica donde las haya, mi abuela es de cerca de esa región y me habló del terrible asesinato de una niña a la que desangraron viva. El mundo de los sacamantecas, de los ajineros, de los secuestradores de niños causó impacto en nuestra audiencia. Y fíjate, Francisco, qué curioso, Paco de Barcelona, perteneciente al ejército, dice, en maniobras de supervivencia bebo sangre de cerdo cruda y es reconstituyente. Está considerado así. Dice, por cierto, no soy ningún vampiro. Otro amigo nos pregunta, nos lo firma, ¿cuándo se investigó, se refiere a Ángel Gordon, el caso de un niño de 12 años con hematodixia, con necesidad de sangre? Te respondo rápidamente, fue el año de 1978. Otro amigo, que no sin cierto humor, nos dice, los sacamantecas de hoy, de ahora del 2004, cobran un riñón, nunca mejor dicho, por sacarlas, y se llaman médicos esteticistas, firma Raúl Etallo. Otro amigo nos dice, me presento, soy Pablo de Madrid, gracias por vuestro trabajo. ¿Qué relación tiene el sacamantecas con el hombre del saco? Bueno, pues bastante, un día lo comentaremos. Quedaros con este nombre, Francisco Leona, Gádor, Almería, verano de 1910. En ese pueblecito, en esa fecha, nace lo que hoy es un mito, pero que fue realidad, el hombre del saco. Un día un programa sobre eso.
Otra compañera, cambiando el tercio, seleccionamos siempre 10 SMS, S7640, dice: hola, buenas, ¿cuándo podré visitar las caras de Belmez y qué me voy a encontrar? Desde luego que ahora mismo no sabemos si estará la casa abierta, si no estará, al menos la semana pasada estaba y había conatos de nuevos rostros. Otro compañero dice: quisiera saber, es Asunción desde Cáceres, ¿qué ha pasado con el programa de JJ Benítez? Bueno, pues que terminó su periplo con muchísima polémica, ya lo sabéis. Ahora tenemos otro gran programa en esa misma franja horaria, se llama Atlantia y lo dirige ese gran profesional de la ciencia llamado Toaria. Todos los saludos para él y toda la suerte y toda la audiencia. Y por último, un amigo que va un poco con este término. Compañeros, dramatizad 2 casos de ovnis. Y nos dice lo siguiente: el ovni de las Bardenas Reales, bonito tema, y la supuesta entidad alienígena dentro de una base militar. Me suena. Lo dice José Manuel. Son 10 SMS, son 10 mundos, 10 universos, 10 preguntas que resumen perfectamente lo que pasó el viernes. Ya están llegando. Por cierto, hoy sorteamos 3 CDs con todas las dramatizaciones. Creo que son 8 ya, incluida la de hoy. No os lo perdáis. Se llama El cadáver de Boisaca. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Músicas que por lo menos a mí me transportan a determinados lugares. Cambiamos totalmente. Este es un programa, un espectáculo audiovisual, que para mí desde luego no es nada peyorativo. Procura ser audiovisual cuando salimos a los sitios, ahora espectáculo radiofónico, pero casi queremos hacer sentir. Esta música a mí me recuerda una historia que es la del niño Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra. Recientemente Interpol consideraba 2 desapariciones como las más insólitas, más extrañas. La primera esta, la de este niño desaparecido en la noche de San Juan. Recuerdo que cuando empezábamos el programa Milenio 3 hablábamos con los principales protagonistas, conectábamos con el pueblo de la Unión, muy cerquita de la Unión, Los Cánovas. Hablábamos con la abuela de este niño. Y yo siempre que me acuerdo de este caso y esta música, me acompañó constantemente. A veces los investigadores nos unimos a unas sintonías, por eso son tan importantes en este programa. Son un estado de ánimo. Y recuerdo que se me quedaba una frase en la mente viajando hacia allí. En Los Cánovas hay un pequeño cementerio y una pequeña tumba, una tumba a la que nunca le faltan las flores. Una tumba vacía, esperando un cuerpo quizás, o una esperanza. Son los desaparecidos, Juan Pedro Martínez Gómez. ¿Dónde está? ¿Nos está escuchando? ¿Está en otra dimensión? ¿Ya no está entre los vivos? ¿Quién sabe? Son gente que ni viva ni muerta, desapareció, simplemente se esfumó. Y si el caso de Juan Pedro es conocido y es célebre, hay otro que siempre permaneció en la sombra, un poco eclipsado por la fuerza de ese primer suceso. Curiosamente ocurrió muy cerca, en apenas unos meses. El caso de Juan Pedro, el niño disuelto en la nada, en pleno alto de Somosierra, noche de San Juan de 1986, tuvo un preámbulo, si cabe, todavía más doloroso por las circunstancias. Ocurrió en abril del 87. El protagonista es David Guerrero Guevara. Quizá no os suene a nada, quizá no os diga nada este nombre, pero estoy seguro que a muchísima gente ahora mismo, al mismo tiempo ahora, le puede ocurrir un pequeño escalofrío, un calambrito del misterio, como dice Iñaki Gabilondo, cuando os diga que ese niño es el niño pintor de Málaga. Toda una historia, Francisco, que tú te has vuelto a liar la manta a la cabeza y has vuelto a sacar de aquí y allá documentos, datos. Sé que es difícil, pero podríamos brevemente contar a la gente que no lo sepa qué pasó a grandes rasgos con el niño pintor de Málaga. Una historia dramática, una historia terrorífica, una historia en la que estábamos ya trabajando para preparar un especial sobre desaparecidos. Ya lo hicimos la temporada pasada, centrándonos sobre todo en el caso del niño de Somosierra. Por cierto, que si me permites además, y no es ningún tipo de pedoteo, felicidades, Francisco, hablamos de Málaga, y sé que hoy por hoy Málaga empezaba una sección nueva de misterios. Gracias. Que es un honor que la hagas tú, porque sabemos que eso es
sinónimo de buen reporterismo y que es un honor que todo un buque insignia del periodismo en España, como Hoy por Hoy, dedique una sección a los misterios. Felicidades. Los Gracias. Jueves, ¿no? Los jueves, de 12:30 a 2 en la desconexión para Málaga con Esther Luque. Y, bueno, muy agradecido y vamos a estar ahí dando el callo para todos los malagueños. Periodismo desconocido con el reportero Francisco Contreras, nuestro compañero, y precisamente por eso, iniciando más o menos esa colaboración, te metías de nuevo en el tema Una historia del niño terrorífica pintor. que quizás ha estado solapada, como bien dices, por el caso de Somosierra, ¿no? Era un 6 de abril de 1987 cuando David Guerrero Guevara, en aquel entonces contaba con 14 años de edad, salía de su domicilio situado en la calle Sargento García Noblejas, cruzaba 100 metros hasta llegar a una parada de autobús ubicada en la calle Ayala, con dirección a un local de exposición de pintura que se llamaba La Maison. Solamente portaba lápices y un bonobús. Y se esfumó. Desapareció. Eran las 6:30 de la tarde, como te decía, de ese 6 de abril de 1987, y nunca más se supo. Jamás. Ha habido investigaciones policiales, hubo una movilización social en Málaga increíble. Es un tema arquetipo. No hay nadie en Málaga, y creo que en el resto de España, que no se hable del niño pintor de Málaga o el niño Picasso, como le conocían. El niño Picasso. El niño Picasso, que no se estremezca. Y yo recuerdo fotografías de época de la imagen, revisando en la hemeroteca, como los taxis se llenaban de carteles con la foto de David. Aquella foto en blanco y negro con la palabra terrible, ¿no? Desaparecido. Desaparecido. Cómo se movilizaron cientos de personas, Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional. Incluso, preparando este próximo programa, hablaba con José Luis Calvo, que es el vicepresidente de la Asociación al Menor en Málaga, Prodeni, y me decía que la comparación con otro caso de desaparecidos no existe, porque a David se lo tragó el aire, desapareció. Para que la gente se haga una idea muy gráfica, Francisco, es la barriada 25 años de paz donde él vivía, y la desaparición, con gente observándole, en pleno día, ocurre en una zona donde no se acerca ningún automóvil a él, donde nadie ve a ningún adulto que se aproxime, él va por la acera. No hay ningún testigo. Y de repente ese niño desaparece. Nadie que le viese llegar al centro, a la calle Larios, nadie que le viese subir al autobús, absolutamente ningún testigo, a una hora en la que, bueno, pues el tráfico es... hay bastante tráfico, hay muchas personas paseando por las calles. Nada, absolutamente nada. Si quieres, en este trabajo, recuperando todos los datos, he podido rescatar, gracias a los compañeros de Ser Málaga, en este caso a Ricardo Sánchez, jefe de misiones, un documento espectacular. Estremecedor. A mí me ha puesto el vello de punta, ¿no? Es su hermano Raúl, en esas mismas Navidades, que a través de los micrófonos de Ser Málaga pedía, suplicaba que David volviese, o que si alguien tenía alguna pista de dónde podía estar, que se pusiese en contacto con ellos. Si quieres lo ponemos. ¿Había esperanzas en ese momento? Sí. Diciembre del 87. Y todavía de que, las hay ahora. Ojalá, como en el caso de Juan Pedro, por supuesto, de que por lo menos no se convirtiese en uno de esos casos que Interpol dice que sobrepasan todo lo imaginable, desapariciones extremas. Muchos dirán que absorbidos ¿por qué? ¿Secuestrados por quién? ¿Por seres extraños? ¿Por agujeros en el espacio-tiempo? ¿O simplemente que a veces no hay explicación? Son 15 años, más de 15 años, sin datos, 17 años prácticamente, sin datos. Pista. Su hermano hacía un llamamiento, Raúl. Un llamamiento que tú has recuperado, Francisco, y que creo que tiene un dramatismo tremendo, porque esperaban alguna noticia que desgraciadamente no llegó. Este es el hermano del niño pintor de Málaga, David Guerrero Guevara, Raúl, llamando a su hermano a través de la fuerza de las ondas. Hermano David, ya hace 9 meses que saliste de casa y nada más ni nosotros ni nadie supo de ti. 9 meses más aquel 6 de abril en que desapareciste. Estas Navidades tu ausencia se hace mucho más grande y dolorosa. Si me estás oyendo, David, que sepas que te habla por Ser Málaga, tu hermano, tu amigo, compañero en esa pasión tuya y mía de la pintura. Aquí está esperándote toda la casa. Mamá ya no tiene lágrimas de tanto llorar. Papá llora para adentro como los hombres. Nuestro hermano Jorge igualmente vive en la esperanza. Esperanza en tu regreso. Te propongo una cosa. Vuelve, da señales de vida. Vuelve para hacernos las Navidades más felices del mundo. Aquí te espera, junto a la mesa, la silla, tu sitio,
tu lugar, tu plato y tu comida. Ven, por favor, y por ese niño Dios que va a nacer, te lo pedimos tus padres y tus hermanos. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. 7640, palabra milenio, y una cantidad increíble de gente que, volcándose al tiempo, sintiendo el mismo escalofrío, pregunta por el niño pintor. ¿Por cómo fue la investigación, Francisco? Te traslado esa pregunta. Hombre, las últimas pesquisas al respecto conducían una a Portugal y otra a otra provincia de España. Había presuntos móviles, desde pues que había sido raptado para el tráfico de órganos hasta que había sido raptado por una banda para que hiciese obras de arte, por esa capacidad, esa virtud que tenía que tiene para pintar. Lo único real es que hubo una sola pista pesquisa, seguramente, o que estaba basada, según las autoridades, las fuerzas de seguridad, en el móvil sexual, pero que se tuvo que cerrar porque, bueno, pues la persona en concreto que seguían y estaban investigando falleció. Pero bueno, seguimos recapitulando datos para ese programa especial y tendremos testimonios muy importantes hasta de los propios jueces que intervinieron en esa búsqueda. Es que no hay ningún testigo. Mira, hemos podido hablar con hasta sus propios profesores del Colegio Divino Pastor, como Miguel Manchego, como Pedro Valencia, como Adolfo Ramos, como Rafael López, y no había ninguna causa para que David se fuese. Era un chico normal y corriente, con una virtud que era la de la pintura. Su caso es algo excepcional. Y sobre todo por las circunstancias de plena situación diurna, no es por la noche, no es en un monte, no es en un camino, es en el corazón de una ciudad, con gente por la calle, y en ningún momento hay una escena de forzarle, en ningún momento nadie ve un movimiento extraño, y era tan popular que cualquier cosa rara en torno a ese niño en pleno día, en esa calle entre plazoletas, hubiera enseguida sido motivo de alarma. La familia ¿qué pensaba? Aparte de su hermano, yo creo que la familia sigue estando con la esperanza de encontrar, ¿no? Y ojalá este pequeño homenaje al niño pintor de Málaga pudiera dar una pista para seguir investigando, ¿no? Para eso informamos, para dar luz. Teníamos la voz incluso de la madre, ¿no? Hemos podido hablar con su madre, con Antonio Guevara, ¿no? Yo creo un documento periodístico para mí fantástico, porque su madre está cansada incluso de hablar a los medios de comunicación, ¿no? Sí, porque ya pierden hasta incluso la esperanza, ¿no? En un momento dado. Y pierden la esperanza incluso en hablar, han sufrido mucho, siguen sufriendo mucho. Lo que decía Raúl, mamá ya no tiene lágrimas en los ojos, es real. En el rostro de esa mujer hay como dos surcos, yo no sé si producidos por tantos años de llanto, pero conseguíamos desde SER Málaga hablar con ella, ¿no? Le preguntábamos cómo era tu hijo, qué esperas, qué le pides al futuro, y nos decía esto. Una cosa muy rara, porque mi niño era un niño que no, como le he dicho tantas veces, que no tenía amigos. Él no se iba a la calle, porque no le gustaba la calle, nada más que con su hermano, pintando, su colegio, su pintura. Pues la verdad es que no hablamos del tema, porque yo no puedo hablar con mi marido y David esto, no puedo, es que no puedo. Además mi casa, nada más que se entra, todo es recuerdo de David. Sobre todo imaginemos la sensación, porque estoy seguro, Francisco, que ahora mucha gente que nos escucha también ha podido tener casos parecidos, ¿no? Pero un altísimo porcentaje, y lo hablábamos aquí con Carlos Corrales Rubio, el comisario general de la Policía Científica, cuando hicimos ese programa, cuando hicimos ese especial sobre el CSI español, que la inmensa mayoría se resuelven, y que siempre hay alguna pista, alguna huella, algo, se comunique o no. En el caso de Juan Pedro Martínez y en el caso de David Guerrero, tan cercanos en el tiempo, tan parecidos de alguna manera, no hubo ni una sola pista, y la investigación movilizó a decenas de miles de personas, acciones populares. Fueron casos que llegaron a las televisiones, aunque no había en esa época programas que solo se dedicasen a desaparecidos. El revuelo, precisamente por eso, por no estar popularizado el tema de los desaparecidos, fue brutal. El hecho de que fueran unos niños, Juan Pedro y David, hicieron correr ríos de tinta y lágrimas, como tú decías, no solo en la familia, sino en los expertos policiales. Yo recuerdo a Rafael Noja, recuerdo a personas como José María Seara, de desaparecidos de la policía, que investigaron estos casos,
y que era tal la impotencia que tenían que llegaban a admitir una posibilidad. Me decía Níker, lo decían así a la cara, en estos casos cualquier posibilidad, por fantástica que a ti te parezca, es considerable. Te digo y te matizo, en Málaga hay constatada por la Policía Nacional 837 denuncias, por lo menos el año pasado, de desapariciones. Más del 70% se resuelven. Este caso no. No, muchas explicables. Sí me gustaría hacerte una puntualización. Cuando lo razonable queda descartado, lo improbable, por increíble que parezca, resulta ser cierto. Sherlock Holmes. No sabemos qué le puede parecer a la madre esa frase, porque desde luego tendría una angustia importante y la sigue teniendo, y esto lo hacemos con todo el respeto. Interpol considera a Juan Pedro Martínez Gómez y a David Guerrero Guevara 17 años después como algunas de las más importantes desapariciones habidas en toda la Comunidad Europea en cuanto a extrañeza, por cómo ocurrieron, por cómo siguieron las investigaciones, por cómo no hay una sola pista. Incluso en algunos archivos venía el tema de desapariciones extremas tragados por la nada. ¿La nada acaso puede tragarnos? ¿Puede ocurrir? Hay casos en la antigüedad que parecen que pueden dar a entender incluso eso. Escuchamos de nuevo, aunque sabemos que es duro, estos documentos que trae Francisco Contreras desde Ser Málaga, de la madre de David Guerrero. Nada más que pendiente a la tele, recordando los primeros días que yo pasé, cómo estará su madre, cómo estará. Y la verdad, eso nada más que lo sabe la que va a pasar, que gracias a Dios no lo sepa, que nadie tenga que pasar esto. Y la verdad, no se me quita del pensamiento, la familia y todo. Varias personas como Alejandro nos preguntan, Francisco, por cómo es posible que la policía no encontrase ninguna pista en un muchacho tan famoso. ¿Pintaba también? Pregunta mucha gente. ¿Pintaba también? ¿Era realmente un superdotado o se agrandó su fama por el hecho de la desaparición? Personalmente creo que se agrandó, pero pintaba muy bien, ¿no? Todos los profesores con los que he podido hablar, así como algunas personas allegadas, sus familiares, pintaban muy bien, pero no era tan superdotado. De hecho, él cuando desaparece es cuando va a exponer su primera obra en la Maison. Entonces, bueno, yo creo que se agrandó esa fama. Se agrandó esa fama de virtuosidad pictórica. Pero hubo una movilización increíble. En Málaga, cualquier persona que pregunte sobre David Guerrero te dice, yo le busqué. Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional. Y sobre todo me quedo con un corte de la entrevista que realicé a José Luis Calvo, al vicepresidente de la Asociación al Menor. Lo que diferencia al caso de David Guerrero de cualquier otro es que parece que se esfumó en el aire. Este adelanto por esta noticia trágica al mismo tiempo para el mundo del misterio de David Guerrero Guevara, nuevas investigaciones. Mucha gente lo está preguntando, como Julio de Las Palmas, algunos que dicen que son galeristas y que no era para tanto, y desde luego que es completamente imposible que fuera secuestrado para falsificar otras obras. Sería rápidamente encontrado por la Red Nacional, digamos, de Patrimonio e Internacional de Interpol. Se sabría rápidamente. No debe haber cuadros realizándose. Posibilidades de una futura investigación. ¿Se han cancelado todas ya, imagino? Siguen abiertas. La investigación se tuvo que cerrar porque se siguió una de las pistas, la que te he comentado antes. El móvil presuntamente era sexual, relacionado con una persona extranjera, y falleció. Esa pista llevaba hasta Portugal, pero se tuvo que cortar, se cerró la investigación porque falleció, con lo cual no hubo posibilidad de ir más allá. Hubo un conato de solución cuando hace varios años se encontraron unos restos de infantiles cerca de la Alcazaba. Todo el mundo creía que iban a ser los restos, desgraciadamente, de David, pero tras el análisis del cuerpo se determinó que eran restos de niños de la época de la Guerra Civil. ¿Dónde está David Guerrero Guevara? ¿Dónde está Juan Pedro Martínez Gómez? Y varias cientos de personas, varios cientos de amigos, de amigas, que en un momento dado desaparecieron repentinamente, tragados por algo que no comprendemos. Yo recuerdo ahora también un caso impresionante, uno en Villarrobledo, Albacete, donde ha habido varias desapariciones insólitas. Hablaremos de ello con Iván Benítez, nuestro corresponsal en la zona.
Y también, muy importante, un caso en Teruel, donde no solo desaparece un niño en plena nieve, sino desaparecen 150 ovejas con él. De estas cosas apenas se habla o se recurre a ellas en momentos muy puntuales, y sin embargo hay, perdidos como fotografías ya en blanco y negro, sobre expedientes de archivos que casi nunca vuelven a ver la luz, los desaparecidos insólitos, Juan Pedro Martínez Gómez y David Guerrero. Aquí esta noche en Milenio 3, con unas voces que estoy seguro que nunca habíais escuchado, hemos intentado hacer el pequeño homenaje. Nosotros, por nuestra parte, aunque sea como periodistas, seguiremos investigando, pensando siempre que la esperanza, ¿verdad, Francisco?, es lo último que se pierde. Siempre. Y mucha gente que nos sigue preguntando, 7640, palabra milenio, ese CD que regalamos con todas las dramatizaciones. Y ahora, preparaos bien. Larga cambiada de nuevo, Carlos, ya verás, porque creo que hay que darle un nuevo ambiente a todo esto. Acabamos de hablar de David Guerrero, todavía un poco impactados por las palabras tremendas, Francisco, de ese llamamiento que hacía su propio hermano, que no surtió efecto, desgraciadamente. Pero mucha gente nos pregunta por desaparecidos, por aparecidos. Algún día hablaremos también de otros casos parecidos en el mundo, si te parece, al de David o al de Juan Pedro. Pero lo que es muy extraño es la aparición. La aparición de alguien ya es algo insólito, es muy pocos casos. Sin embargo, en Galicia se guarda uno de ellos. Las imágenes a mí me impactaron muchísimo. En mi primer libro, Enigma sin resolver, tocaba este tema. Ahora tenéis algunas de las imágenes, que estoy seguro que mucha gente va a ir rápidamente, en nuestra página amiga de este programa, ikerjimenez.com, la historia del cadáver que nunca existió. Puede ser incluso importante escuchar esta historia viendo el cadáver, viendo la imagen de un cuerpo partido por la mitad en la vía férrea en plena noche, un niño que tenía dientes como un lobo, todo incisivos, las orejas sin circunvoluciones, y que representa un auténtico expediente X para la policía gallega. Fue una aventura impresionante. En este caso fue alguien que apareció, y apareció con un montón de elementos extraños que hicieron de su historia un auténtico enigma guardado en los archivos policiales. Al igual que en el caso de Juan Pedro o en el caso de David Guerrero, más de una década de investigación y un auténtico desafío. Esta historia, con el equipo de producción de la cadena SER, la hemos dramatizado. Hemos agregado pequeñas partes de nuestra cosecha de lo que pudo ocurrir, pero el caso es rotundamente real. Algo le pasó a unos maquinistas en plena noche. Algo con un señor, con un individuo, con un chico, que en mitad de la vía, de repente, entre la bruma, como si nunca hubiera visto un tren, se ponía de brazos en cruz. Una historia de terror. Os prevengo. El cadáver de Boisaca. ¿Vamos con ella, Francisco? Venga. Había comenzado el mes de mayo y la noche era muy fría. El tren Rías Baixas avanzaba a gran velocidad rompiendo la oscuridad. El convoy regresaba vacío de viajeros y solo el maquinista José Galán miraba los raíles a través del ventanal delantero. Oye, allí se mueve algo. Castro, ven aquí. Ya voy. ¿Qué ocurre, hombre? Allí, bajo el puente de Paredes. ¿No lo ves? Parece alguien haciendo señas. A ver. Pero eso solo puede ser un loco. Reduce que le doy al avisar. Además de la bocina, el potente faro de la cabina iluminó la gran recta que llegaba hasta el arco de piedra. Efectivamente, allí, muy al fondo, parecía distinguirse la sombra de un joven que aguardaba en mitad de las vías y que tenía los brazos en cruz. Un individuo que no se movía ni un centímetro. José, frena, que nos llevamos a ese desgraciado por delante. ¡Frena! Válgame Dios, si estaba aquí mismo. Pero tú lo has visto como yo. Lo has visto con tus ojos, ¿no? Sí, claro que lo he visto. No ha sido una alucinación. Era como un niño. Estaba aquí mismo. Cielo santo. Mira, voy a coger la linterna y voy a bajar a echar un vistazo. No, Castro, no, ni se te ocurra. Allí atrás no puede haber nadie. Anda, vámonos de aquí. Vámonos, que presiento algo malo. Tranquilo. Igual es que se ha echado encima del tren y No. Este tío se ha esfumado antes de llegar. Y lo sabes como yo. Estaba en el centro de los raíles, en el centro mismo. Lo estábamos enfocando. Dios mío, se ha borrado delante de mis ojos. José, calma, por favor, calma. Tenemos que dar parte, sea lo que sea.
¿Central Renfe Galicia? Sí, diga. Somos del Rías Baixas. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Miren, resulta que hemos visto un presunto suicida a la altura del kilómetro 8 que... ¿Qué? Oiga, ¿qué dice? Oiga. Pero ¿con quién estoy hablando? ¿Qué pasa, Castro? ¿Qué pasa? No sé. ¡Demonios! Es como una interferencia que se cuela. Escucha. Oiga, ¿quién es usted? Oiga, esto no se puede. Voy a llamar ahora mismo a la policía ferroviaria. ¡Identifíquese! Sí. En la ventana. ¡Cielo santo! Dios mío, ¿qué es eso? ¡Dios mío! Galán y Castro no volvieron a verse jamás después de aquel acontecimiento. Ambos fueron internados en instituciones psiquiátricas y no regresaron nunca al lugar. Afirmaron, presos de un gran pánico, como una cara, un rostro horrible y deforme de un joven, se estaba encaramando a la ventana del tren, riendo, mostrando unas hileras de dientes afilados y deformes. El pelo aparecía aplastado y revuelto en remolinos por la sangre que salía del cráneo. Las orejas eran completamente planas y sin circunvoluciones interiores. Nadie sabe qué les dijo aquel individuo a los dos ferroviarios, ni qué pasó en esos minutos. Todo se guardó bajo el secreto sumarial. Ocho años después, un guardia civil se interesó por el asunto al encontrar unas fotografías en la sección de cadáveres sin identificar de la provincia. Sí, estos son. El expediente, como ve, ocupó unos 600 folios. Mire estas fotos. Fue un caso sin solución. Nadie reclamó el cadáver. Seguramente se trataba de un suicida. El cadáver de un joven que no existe. Le seré franco, doctora. Algo no me encaja en estas declaraciones. ¿Usted asistió a la autopsia del atropellado? No, recuerdo que aquella noche llegó el cuerpo en una bolsa y que vinieron 3 militares a practicarla. Estaba partido en 2. Era un caso muy complicado, quizá no se fiaban de mí. Pero la verdad es que no se me permitió el paso. Estas imágenes son tan extrañas. ¿No se trataría de un niño salvaje? Esta mueca de dolor, estos dientes, ¿son todos incisivos? Efectivamente. Una dentición completamente anómala. Se hizo un rastreo en profundidad, encabezado por el capitán de la policía científica, Gregorio Nozal, ¿lo recuerda? Descubrió que en esa recta hubo hace muchos años otras muertes misteriosas. Pero luego se retiró de la investigación. Y por cierto, mire esto. ¿Esas son las monedas que llevaba el cadáver? Sí, pero obsérvelas. El guardia civil quedó estupefacto. Aquel dinero ya no estaba en circulación desde hacía mucho tiempo. Eran piezas de los años 40 y habían aparecido en los bolsillos dentro del pantalón roído de un suicida, que además llevaba puestas unas zapatillas antiguas y una ropa que no parecía propia de esta época. Hay cosas que se me escapan. Ellos aseguraron haber visto aquella cara subiendo por la ventanilla. La describieron como algo vaporoso, inmaterial. Incluso aquí pone que hablaron con él. Pero, ¿por qué la transcripción de esa conversación falta en el informe? Bueno, con el paso del tiempo se han podido extraviar. Doctora, por el amor de Dios, ¿cómo es posible que le vieran si le acababan de pasar por encima con el tren? ¿Cómo iban a hablar con un muerto? Mire, le voy a ser sincera. A mí me dieron orden de guardar estos informes. La prensa quiso saber en su día dónde se enterró el cuerpo, que fue de los maquinistas, y me dejaron muy claro que no dijese nada a nadie. Solo recuerdo que una noche lo llevaron al cementerio y lo enterraron en la tumba 7621. El cementerio de Boisaca es un lugar desapacible. La tumba 7621 no tiene nombre. Nunca ha habido allí una flor, y ni siquiera asoma una mísera cruz de palo. Es tan solo un rectángulo de tierra junto al muro exterior. Cuentan que, movido por una fuerza sobrenatural, el guardia civil sintió aquella madrugada la necesidad de acercarse y dejar una grabadora durante toda la noche.
Hoy este miembro de las fuerzas de seguridad también guarda silencio. Hace tiempo que fue destinado a una provincia del sur. Al parecer, aquella cinta había registrado algo. Un sonido que, como todo en esta historia, debía permanecer en el más profundo de los secretos. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Pues ahí estaba, la historia dramatizada del cadáver de Boisaka. Fue eso lo que ocurrió. Muchísima gente, 7640, invadido ahora mismo el SMS, horrorizados por las fotos reales que se pueden encontrar en la sección Viejo Archivo de ikerjimenez.com y efectivamente en ese capítulo, Enigmas sin resolver, primera parte, el cadáver de Boisaka. Bueno, miradlas, ver el dramatismo y sacar vuestras conclusiones. ¿Qué sería el cadáver de Boisaka, Francisco? Yo creo que la tumba 7621 guarda un secreto, Bueno, gente diciendo, a ver quién duerme, Santi de Granada, lo difícil que va a ser ponerse a estudiar ahora debajo del flexo. No pasaba, un amigo desde Italia, no pasaba este miedo desde que era pequeño. Mucha gente impactada todavía con el tema de la desaparición. Hola Iker, en el año 76 desapareció un compañero de mi colegio en Basauri, Vizcaya. Jamás se encontró una sola pista, solo unos restos, pero no se supo más. Manu de León, sencillamente, estoy muerto de miedo. Milenio, José de Madrid, me ponéis los pelos como escarpias. Estoy en un parking solo. Amigos de Milenio, yo conocía muy bien a David Guerrero. Pintaba muy bien y aún tengo el sufrimiento de no saber dónde está. Sugerencias a veces tremendas, pero que son el ingenio de nuestros amigos. 7640, palabra Milenio. Sorteamos esos CDs con todas las dramatizaciones. ¿Por qué no probáis, nos escribe un buen amigo, a poner David Guerrero en el código de la Biblia? Habrá que decírselo a David Zurdo y, por supuesto, con todo el respeto, ¿no? Sin buscar ningún tipo de macabra morbosidad. Pero bueno, no sé, igual se podía poner, quién sabe, ¿no? Te digo, no, porque además se hicieron muchos programas con pseudovidentes y personajes de la farándula de lo esotérico y lo ocultista. ¿Y qué pasó? Que no encontraron nada, no dieron ni una para variar. Qué curioso. 6 videntes o 7 recuerdo, sí, y ni uno acertó. Ni uno. Muchísima gente, Francisco, muchísima gente. Da hasta un poco de cosa, porque ves en Moncada, en Mataró, en Gerona, en Alicante, en Granada, gente que ha conocido personalmente a personas que se han esfumado, que han desaparecido. Mucha gente que pregunta por los CDs de los programas, por los CDs de las músicas, por los CDs de las dramatizaciones. Ya sabéis, la única vía, 7640, palabra Milenio. Y una sugerencia, aparte de muchísimos mensajes de miedo, de qué era el caminante de Boisaka, de dónde está ese cuerpo, de si se exhumó, de si fue una fosa común, dudas de todo tipo. Pero hay una que es curiosa, que se refiere a Belmez. Amigos, está absolutamente David, de Salamanca, obsesionado con el tema de Belmez. ¿Creéis que en los próximos días aparecerá la cara de María, dueña de la casa recientemente fallecida, en ese suelo de cemento? ¿Tú qué opinas? Yo creo que no. Pero es mi opinión personal, Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER.
1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Y aquí seguimos. Por cierto, como siempre, el equipo de producción de la cadena SER, dirigido por nuestro amigo Mariano Revilla, a la técnica Roberto Cuadrado, con todos esos efectos. Yo no sé dónde pueden sacar tantas cosas. Yo les pongo sonido de pisadas en la tierra, sonido de cancela de cementerio viejo, y van y lo consiguen. Y gracias a esos actores maravillosos con los que podemos recrear, dramatizar e incluso ensoñar algunos casos como este: Primitivo Rojas, Charo Soria, Antonio Muñoz, Nacho Barceló, Esteban Masana, Iván Jara y Juan Antonio Merayo. Son los que hacen posible estas dramatizaciones, que además, gracias a amigos pues como el Dial.net y tantos portales de radio que están destacando esa labor de la radio antigua, que también es la radio moderna, la radio que nos hace imaginar la cantidad de mensajes ahora mismo de gente que lo pasa francamente mal, pero esa música que poníamos antes de Exonic pues es para hacer otra larga cambiada, como diría Molés, y meternos en otro pequeño universo. Ahora prestad mucha atención. Hacía unas semanas que no venía y ahora ha regresado de los mundos de la antigüedad con ganas reforzadas. Sin duda es Nacho Ares, sin duda es La Historia Perdida, ese libro también de tremendo éxito. Nacho, director de la prestigiosa revista de arqueología, nos trae un tema que algunos habíais pedido hace 3 o 4 semanas. Muchos nos pedíais Piedra Filosofal y otros El Elixir de la Juventud. Parecen historias dignas de ficción, dignas de leyendas artúricas. Vamos a pasar del miedo al asombro, ¿os parece? Elixir de la Juventud, quedaos con esa palabra y escuchad todos muy atentamente a nuestro querido amigo Nacho Ares, La Historia Perdida. Después de la piedra filosofal, la meta de los sabios europeos de toda la Edad Media y moderna ha sido la búsqueda de un elixir que permitiera conservar la juventud durante el resto de la vida de una persona. Reyes y grandes hombres de negocios dedicaron enormes sumas de dinero a su búsqueda y, al parecer, según cuentan, algunos lo consiguieron. Uno de aquellos monarcas, perseguidos por una extraña predisposición a abrazar lo insólito, fue Felipe II. No sabemos si Ricardo Stanislaus, perteneciente al círculo del rey en el Escorial y uno de los cabecillas del trabajo en el laboratorio de Madrid, logró en algún momento dar con la fórmula mágica que devolviera a su amado soberano la anhelada juventud. Sin embargo, existen otros personajes a lo largo de la historia europea que, al parecer, sí consiguieron vivir mucho más de lo normal. Es el caso del conde de Saint-Germain. El origen de este misterioso conde es todavía desconocido. Fuera cual fuera su principio, Saint-Germain contaba con innegables facultades para la alquimia y las paraciencias. Tal vez, de sus experimentos en laboratorio, este extraño personaje consiguiera descubrir nuevas tinturas para los tejidos, circunstancia que le hizo aumentar su increíble fortuna y, sobre todo, haber conseguido el codiciado elixir de la eterna juventud. Lógicamente, todo esto no es más que una mera especulación. La única verdad constatada es que durante el siglo XVII, en las cortes europeas apareció un personaje que se hacía llamar el conde de Saint-Germain. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Se ignoraba todo sobre su nacionalidad, el origen de su riqueza o de dónde salieron sus poderosas influencias. Pero por encima de todo, su mejor secreto, y por lo que más llamó la atención en la época, fue su aparente inmortalidad y su aspecto siempre joven.
Existen anécdotas documentadas en legajos en donde se cuenta la sorpresa de algunos nobles al encontrarse con el misterioso conde, años e incluso décadas después, y observar atónitos que su aspecto no había cambiado en lo más mínimo. Algunos realizaban cábalas sobre la edad del conde y otros, como el célebre Casanova, se sorprendían de cómo Saint-Germain, que a pesar de su extraordinaria juventud debía de pasar de los 100 años, se les adelantaba a la hora de conquistar a cualquier dama de la nobleza. Realidad o ficción, es difícil saberlo. Una increíble cantidad de mensajes, de sensaciones, 7640, y es una maravilla leerlas. Por cierto que tenemos la suerte de recibir constantemente músicas. No solo Javi Rodríguez o don Carlos Nicolás crean músicas para este programa, y además orgullosos que estamos de ello, sino oyentes. Músicas preciosas, como esta con tintes medievales, de nuestro amigo Antonio Trigo, un hombre que nos ha mandado su última creación personal, con un deseo, que la pongamos en este programa. Antonio, pues ahí va. ...7640, Palabra Milenio, y con la música de Antonio Trigo. Dice: mi padre es maquinista de Renfe Galicia, y le propondré ir en la cabina por la vía de Boisaca. ¡Qué miedo! Una amiga, Ana de Barcelona, lo leo como lo dice: Iker, me voy a hacer pis encima porque no puedo ir ni al baño. ¡Qué miedo! Otra compañera: me estoy volviendo adicta a vuestro programa, estoy en la cama a oscuras, casi me muero. Y otro que aprovecha el tiempo, dice: estoy durmiendo con mi novia, estamos muy abrazados, y os digo una proposición. ¿Para cuándo vais a hablar del niño que llora en el cementerio? Creo que es Málaga, ¿verdad, Fran? Cementerio San Miguel. ¿Lo haremos? Sí, no, y además, no solamente del niño que llora, sino que, bueno, gracias a compañeros como José Manuel Frías, he descubierto un cementerio que está plagado de enigmas y de misterios. No solamente un niño que llora y que además la gente le deja ofrendas de juguetes, es increíble, en la lápida, ofrendas, y le piden cualquier tipo de operación supuestamente milagrosa, sino que además hay un panteón dedicado a las ánimas negras del purgatorio, donde se hacen rituales. Ánimas negras del purgatorio, donde han hecho durante muchos años rituales y han tenido los encargados del cementerio que tapiar ese panteón. Hay un montón de leyendas, de apariciones de escritores. Bueno, ya las contaremos. Fíjate qué maravilla, Francisco. Somos varios guardias civiles y ahora estamos haciendo guardia a 30 metros de un cementerio. Pero sinceramente, no somos tan valientes como nuestro compañero, el que aparecía en la dramatización, el que iba a grabar la voz del niño de Boisaca. Otros compañeros nos dicen: ¿por qué no nos habláis un día, dramatizáis de esta forma, el crimen de Puerto Urraco, del que tanta gente joven hemos escuchado hablar pero que no conocemos? Javi de Bilbao: con K, estoy currando con K y tengo los pelos de punta. Gente que nos pide en dramatizaciones, por ejemplo, lo dice José, de esa niña de Villafranca de los Barros, dramatizarlo puede ser tremendo, que habló en latín con 3 meses, ¿te acuerdas, no? Antonia Batista, uno de los primeros Expediente X españoles. La verdad es que la gente es de un expresivo increíble, ¿no? 7640, Palabra Milenio. Buenas madrugadas, un escalofrío recorre mi cuerpo incesantemente con vuestro programa. Os lo juro, no voy a poder dormir en varios días. Dice Sergio de Santiago de Compostela, claro, muy cerquita del lugar de los hechos, de esta dramatización, de esta recreación. Dice: estuve el otro día en Boisaca. Madre mía, cuando lo vuelva a ver, ya no va a ser de la misma forma. Y amigos que creo yo que podemos perder oyentes, pero dicen: caramba, es la primera vez que os escucho, y hoy ya no duermo, pero advierte, desde hoy tenéis un nuevo oyente.
Pues amigo, domingos de 3 a 4, viernes de 1:30 a 3. Esta aventura se llama Milenio 3. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER.